Hola maestra, buenas noches. ¿Tiene usted? Bien, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué me cuentan? Me agarró la lluvia, maestra. ¿Sí? Sí, Mira, a mí también. sí, ya no puede salir. Sí, la verdad es que ahorita como está haciendo mucho viento y parece ser que sí viene fuerte la tormenta. Por eso traté de venirme un poquito más temprano, porque dije, no, si por alguna razón se inunda o algo, así ya puedo salir fácilmente. Sí, de hecho, maestra. Muy bien. Está un poquito lento desde en la mañana aquí fíjate que no sé si sale internet o creo que más bien es la plataforma, porque la navegación en otros sitios es muy rápida. Nada más aquí sí se tarda un ratito. Bajé 2 tareas, una de Miguel y una de Francisco. Las que son para el miércoles. Ya las hicieron, así es. ¿Cómo ven? Sí, aquí tengo la de Francisco. A ver si la alcanzan a ver. Sí, maestra. ¿Sí? ¿Sí la ven? Sí. Ah, ok. Mira, me dice Andrea que tuvo un accidente. Miren, a ver si no se va el internet. Bueno, si se va la luz, nos quedaríamos sin servicio, pero bueno, voy a poner de reflexión de nuestro compañero, ¿sí? Igual no sé si Francisco pueda comentar algo, comentarlo de... Hola, Andrea. Buen día. La que habíamos Buen enviado nosotros, día. ¿verdad? ¿Mande? ¿Sí, verdad? Sí, es la que habíamos enviado nosotros desde hace tiempo. ¿Y si entonces tú vas a pedir el de Ulises? Sí, nada más que fíjate que no puedo... No. Ah, gracias, Andrea. Vamos a dejar hablar a Francisco. Adelante, Francisco. Si quiere ponerle F5. Maestra, Mande. soy Karina. ¿Qué cree? No tengo señal en mi teléfono, no lo puedo conectar a la clase. Ah, ok, Karina. De hecho, ahorita La vi voy un a tomar mensaje. la voy a tomar en el celular con Andrea. Ah, muy bien. Con Andrea Borseguín. Sí, Ok, para ponerles asistencia. De hecho, yo creo que hoy vamos a hacer poquitos porque Andrea Casillas tuvo un accidente con Diego y se cayeron de la moto, me imagino, no sé. Entonces, vamos a hacer poquitos. Tengan mucho cuidado cuando anden así en moto porque es muy peligroso.
A ver, fíjate que le doy F5. F5 es para presentación, ¿no? Aquí la tengo. Está Sí. en... Ok. ¿Quieres que le cambie? Sí, con F5 ya con la palanquita, con su flecha izquierda le empieza en principio. Ok. Así ya. Ahí nos dice la pregunta, aparte de las mediciones del PIB por cápita, inflación, desempleo, tasa de informalidad, corrupción, IDH, densidad demográfica, crecimiento y desarrollo económico, ¿qué otras variables podrías considerar para medir el buen desempeño de un país? Dice, bueno, en mi opinión sería la educación, pero educación de la buena. No que nomás seamos educados para un trabajo, sino con crítica, ética y valores humanos para cambiar el pensamiento humano. Así es. No ¿Quieres sé, que no le sé si dé play recuerdan aquí? la canción de... es la niña, nos dice que si ella fuera presidenta. Ah, Así ok. es, A ver, vamos a lo ubicado. escuchar. Déjale, pongo poquito. Todos los días son cortitos. ¿Cuántos de ustedes tuvieron una idea loca y la descartaron por pensar que era muy loca o imposible? ¿Se acuerdan cuándo fue la primera vez? Yo sí. Cuando tenía 6 años, estaba yendo a la casa de mi abuela y vi esto. Y le dije a mi mamá, cuando sea grande voy a ser presidenta y voy a sacar esas luces molestas. Cuando llegué se lo comenté a mi abuela y me dijo, vas a tener que trabajar mucho, pero si querés, podés. Una aparente fantasía infantil fue el origen de mi proyecto de carrera política, que lejos de quedar como un chiste o un juego, fue creciendo con nuevas ideas para resolver lo que yo pensaba que eran conflictos. Por ejemplo, librerías abiertas 24 horas, porque ¿quién no se olvidó de un mapa y se acordó a último momento? O no ir a trabajar los días de lluvia, iba a poner un balde en la Casa Rosada con una marquita. De acá para arriba nadie iba a ir a trabajar. Una sencilla medida que iba a mejorar la calidad de vida de las personas. Se ve que la productividad no era lo mío en ese momento. Mi mamá, mirando las redes sociales, encontró esto. Una convocatoria que en 140 caracteres invitaba a chicas entre 3 y 17 años a aprender a programar con un fin social. En cuanto me lo dijo, yo hice el clic. Esta era mi oportunidad de empezar a resolver los conflictos sociales. Lo comenté con 2 amigas y nos anotamos. Así que, casi por casualidad, decidí que en mi tiempo libre, en vez de elegir una serie en Netflix, iba a aprender a programar, a ver cómo es esto que con la tecnología se pueden resolver los conflictos sociales. El primer encuentro fue un jueves después del colegio. La consigna era identificar un problema social e idear una app para resolverlo. Después venía el taller de prototipado y diseño, taller de ideas y por último el esperado taller de programación. Nunca en mis 15 años había hecho algo distinto que ir de casa al colegio y del colegio a casa, así que ya era toda una experiencia. Pero lo más importante fue ese fin de semana que tuve que presentar mi idea adelante de un montón de gente que no conocía, que era algo que nunca antes había hecho, mucho menos expresar mis propias ideas. Se ve que a pesar de los nervios y de las dudas de ese momento, el ejercicio me gustó, porque un par de meses más tarde vi en las redes esto y también me anoté. Descubrí que había un montón de eventos y me empecé a anotar. Asistí a eventos como este y este, o talleres, y me postulé en becas como estas otras. Para fin de mes, mi calendario se veía más o menos así. Y empecé a preguntarme por qué tantas.
¿Por qué me anotaba en todo lo que veía? ¿Por qué no me había alcanzado con una idea o un taller? ¿Tendría algo que ver con querer ser presidenta? Mayo del 2016, ¿se acuerdan, no? Una problemática que quieran resolver. Con 15 años ya no pensaba ni en los mapas ni en la lluvia. Tenía otros problemas en mente. Y uno de esos es el acoso callejero, porque no son piropos, es acoso. Una problemática muy presente, pero casi invisible, que no se cuenta ni se denuncia, por la que casi todas las mujeres hemos pasado sintiendo angustia, miedo y enojo. En las calles, en transportes públicos, lugares por los que transitamos, más atentas a lo que nos puede llegar a pasar que a disfrutar el paisaje. Pero en aquella primera experiencia de programar, una posible solución había nacido. Desde aquel fin de semana no dejé de trabajar en esa idea, porque estaba convencida que tenía en mis manos la posibilidad de realizar una idea que mejore la vida de las personas. Pero como me había dicho mi abuela, si realmente quería que salga, tenía que ponérmela al hombro. Así que investigué una forma autodidacta de terminarla, me capacité en violencia de género, anoté el proyecto en concursos de sponsoreo y seguí siempre en contacto con Chicas en Tecnología. Hoy, como resultado de todo ese esfuerzo, me pone muy contenta compartir con ustedes que hoy, 16 de junio del 2018, lanzamos Sin Contar. Sin Contar, una plataforma web para denunciar el acoso callejero. 5 pasos para contar lo que no se cuenta. 5 pasos para hacer un registro de su número y de su impacto emocional, y que la toma de conciencia de este problema nos ayude a vivir más tranquilas. En este último tiempo aprendí a programar, pero aprendí que podía hacer mucho más que ir de mi casa al colegio y del colegio a casa. Aprendí a pensar, a ordenar mis ideas, pero sobre todo a confiar en mí misma, a ir al Instituto Nacional de la Mujer y pararme y decirles: me llamo Lucía y tengo algo que estoy segura que los puede ayudar, y contarles mi idea como hoy lo puedo estar haciendo delante de ustedes. A veces me pregunto, ¿quién me puede llegar a votar el día que me presente como a candidata a presidenta? Pero ahora que me conocen, quizás alguno de ustedes me puede votar ese día. Pero así como en este último tiempo aprendí mucho más que solo a programar, estoy segura que en ese proceso voy a haber aprendido un montón de otras cosas. Uno de los problemas que yo encontré fue el acoso callejero, pero existen un montón y hay tantas soluciones como las que queramos crear. Hoy ustedes, en vez de elegir una serie en Netflix, eligieron venir a escucharnos, y ese es un primer paso. Y para terminar, me gustaría compartir con ustedes una frase que me repite mi abuela desde que soy muy chica y que creo que puede servirles. Nena, hay gente que pasa por la vida y hay gente que vive la vida. Muchas gracias. Sí, es cierto ese mensaje. Muchísimas gracias. Aquí nos pregunta de América Latina, ¿cuáles son los que van a comportarse mejor económicamente en la próxima década? Y ahí nos pone que es El Salvador, República Dominicana y Perú. Y ya pues está el video de la para 22, si quiere el que sigue, con la flechita, para que no se le produzca. Ah, ok. Luego nos pregunta, ¿consideras que México podría ser potencia mundial en los próximos años y por qué? Y ya mi respuesta es, haciéndome corta de YouTube, yo considero que no, con sus políticos corruptos. Tenemos mala educación, somos tercermundistas. Si a Estados Unidos le da un estornudo, a nosotros nos pega la gripa. Sí es. Ahí en el video es México como potencia en el 2050, lo ponen en el 4º lugar. Sí, fíjate que este canal yo lo veo. Ay. Y sí es Eso muy bueno. por ti. Según ¿Mandé?
No, pero vio cortito, bastante cortito. Sí, este lo Te sacaron quiero del poner Fondo plata, Monetario no, Internacional. Este lo tienen ahí en el Fondo Monetario y es el crecimiento de cada uno de los países. Según algunas predicciones, de las 10 potencias económicas más grandes para el 2050, 6 serán economías emergentes, entre ellas está México, un país con una geografía favorable y abundantes recursos naturales, con acceso a 2 océanos, comparte frontera con el mayor importador del mundo, cuenta con una dotación importante de recursos no renovables como el petróleo, y para el 2018 era el 7º país con mayor turismo internacional. Además posee una población de casi 130 millones de habitantes. En el informe que predicen a México como potencia económica mundial, suponen un crecimiento promedio del PIB per cápita cercano al 3% de 2016 a 2050, cifra que en la actualidad está muy alejada de la realidad. De 1990 a 2019, o sea, los últimos 29 años, México tuvo un crecimiento promedio anual del PIB per cápita de solo 1.1%, mucho menor al de otros países emergentes como Indonesia y Turquía que superaron el 3%. En pocas palabras, es un crecimiento muy bajo para una economía emergente con una población joven y tantas condiciones a favor. Para no ir muy lejos, en el 2019 la economía decreció 0.1%, año en el cual no hubo un choque externo o crisis importante, y especialmente cuando la economía de Estados Unidos creció un 2.3%, país al cual está estrechamente ligado comercialmente. Y aunque el estancamiento parece haberse agravado por la incertidumbre en el sector privado debido a algunas decisiones del actual presidente, lo cierto es que México tiene obstáculos estructurales desde hace varios años. El PIB per cápita de México en 1980 representaba el 49% del PIB per cápita de Estados Unidos. Al 2019 representaba solo el 31%, es decir, que la diferencia entre ambos se ha ampliado. Otros países como Malasia, Corea del Sur, Polonia y Chile en 1980 tenían ingresos per cápita inferiores a los de México, pero en 2004 ya tenían niveles más altos que el país del norte. Por otro lado, las decentes mejoras en la reducción de la pobreza parece ser consecuencia de un crecimiento insuficiente. Entre 2004 y 2014, la pobreza moderada, o sea, quienes viven con menos de $5.5 al día, disminuyó solo 4 puntos porcentuales, de 37.6% a 33.6%. En cambio, en el mismo periodo, en la región de América Latina y el Caribe, disminuyó 16.9 puntos porcentuales, del 41.3% al 24.4%. La pregunta es por qué México está estancado y no ha podido sostener altas tasas de crecimiento. Al igual que muchos países de la región, el crecimiento de México se ha visto afectado por una serie de perturbaciones, comenzando por la crisis de la deuda de 1982, el terremoto de Ciudad de México del 85, la crisis del peso mexicano del 94, la burbuja del mercado de valores de Estados Unidos en 2001 y la gran recesión de 2008. La diferencia con otros países de la región es que estos se beneficiaron por el aumento en la demanda de materias primas por parte de China, mientras que México ha estado compitiendo con el país asiático en el sector de las exportaciones manufactureras. Pero este hecho se quedaría muy corto para explicar el desempeño económico mexicano. Estas son algunas de las posibles causas que lo pueden explicar. Disparidades entre estados. La tasa de crecimiento que mencionamos previamente da un panorama claro, pero a la vez oculta otros aspectos del país. Esa baja tasa de crecimiento en parte es afectada por las diferencias regionales. Por un lado, los estados industrializados del centro y norte del país tienen un PIB per cápita mucho más alto que el de los estados del sur, y en los últimos años no se ha visto una convergencia o una disminución en las disparidades. Por ejemplo, según datos del Banco Mundial, el PIB per cápita de Querétaro creció en promedio 2.5% entre 1996 y 2016, en comparación con el 0.8% de Chiapas. Esto sugiere que los estados del centro y norte del país son los que más se han beneficiado de la liberalización de la economía mexicana, especialmente en el sector automotriz, de agricultura de alto valor, de maquinaria y de productos electrónicos. Otro factor es la informalidad en el mercado laboral y la baja productividad, especialmente en algunas regiones. A nivel nacional, en 2017, el 56.9% del empleo total estaba en la economía informal. De igual manera, esta informalidad contribuye a la baja productividad laboral. Hay estudios que concluyen que las empresas formales tienden a ser más productivas que las informales. En esta gráfica se puede ver que los estados con menor productividad también registran las mayores tasas de informalidad. La productividad laboral es un indicador que refleja qué tan productivos son los empleados de un país. Por ejemplo, el valor producido por un empleado mexicano en promedio es de $21 por hora de trabajo, mientras que un trabajador alemán produce en promedio $54 la hora. Adicionalmente, la legislación laboral busca incluir en la seguridad social a los trabajadores informales que no tienen acceso a esta. Sin embargo, estos programas sociales son financiados con las contribuciones de los trabajadores formales.
lo cual resulta siendo un impuesto al empleo formal y un subsidio al informal. Esto incentiva a las empresas a avanzar hacia contratos informales y a la evasión de la seguridad social con consecuencias en la productividad y el crecimiento. De igual forma, estas altas tasas de informalidad se originan también en mercados de crédito deficientes. No tener acceso al crédito legal es una forma de perdurar la informalidad. En México, la población bancarizada es muy baja. El porcentaje de adultos que tiene una cuenta en una institución financiera es alrededor del 36%, muy por debajo del nivel de países como Brasil o Colombia que superan el 80%. Otro factor es la debilidad institucional, la cual se ve reflejada en varios indicadores que a su vez afectan el crecimiento económico del país. Según el índice de percepción de corrupción para el 2019, México ocupa el puesto 131 entre 180 países. La corrupción aumenta el costo de hacer negocios, pues los empresarios pierden oportunidades de negocio debido a la competencia desleal, en la que los competidores utilizan influencias políticas o sobornos. También genera distorsiones en el sector público, en el momento de desviar dinero a proyectos innecesarios, aumentar la complejidad de un proyecto o simplemente destinar dinero de los contribuyentes a manos privadas. La debilidad institucional también se ve reflejada en el aumento de la delincuencia y la violencia, la cual puede afectar el costo de las actividades individuales y empresariales. También puede obstaculizar la inversión y el empleo. Algunas empresas en México se han visto obligadas a cerrar sus instalaciones debido a la violencia y a la inseguridad. De hecho, este factor es uno de los mayores temores entre los empresarios extranjeros en México. El aumento en la delincuencia y la violencia es profundizado aún más gracias a la impunidad en México. Según la Organización de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la probabilidad de que un delito sea denunciado, enjuiciado y resuelto en el sistema penal mexicano es solo del 2.95%. Otro informe llamado el Índice de Impunidad Global ubica a México en la posición 60 entre 69 países estudiados. En resumen, estos son algunos aspectos que deberían ser prioridad a corto y mediano plazo, para aprovechar el crecimiento de su mercado interno y su gran población en edad de trabajar. ¿Qué otros factores podrían explicar el desempeño económico de México? ¿Le alcanzará para ser potencia mundial el 2050? Deja tu opinión en los Así es. comentarios y Sí, a México, si a Estados Unidos le da un estornudo, es cierto, a nosotros nos da un catarro. Aquí nos dice México la economía número 16 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2021 fue de 630.793 millones en euros, y 146.68 millones en dólares, con una deuda de 57.3% de su PIB. Ahí lo que nos dice es que México de cada peso que debe, el 50% es especialmente para Estados Unidos. Todos los otros 50 se derivan todos los demás países. Su deuda externa que tiene. Sí, sí es cierto. De los países miembros de la OCDE, de la OCDE, ¿cuál es, a tu punto de vista, mejor evaluado en el año 2030? Ahí tiene la lista de los que la integran, y según un estimado, México sería el cuarto lugar, pero estamos hablando de 2030. ¿Tú cómo lo ves? Por ejemplo, en Indonesia, que creó Estados Unidos para hacer tratados con ellos, con Asia Pacífico. Los de la PEC, no sé si los conozcan. Son 13 países de la PEC. Y bueno, pues parece ser que Estados Unidos está muy interesado en realizar ya un tratado con ellos, precisamente viendo que China es un poderío económico y tecnológico. Sí, y en esa lista no entra China, por eso estamos en el cuarto. Exacto. No entra Rusia tampoco. Muy bien. Si quiere la que sigue, ese más el video de muestra de quién son, pues es un estimado de 10, pero si quieren el que sigue. Muy bien. Aquí, para cumplir las expectativas de los mexicanos que desean elevar su nivel de vida, aquí nos pregunta pues la educación al graduarse, pues ya ve que se gradúa uno y automáticamente le piden años de experiencia. Pues si me acabo de graduar, ¿cómo tengo años de experiencia? Entonces lo que dice ahí Piaget, nos dice,
Educación para la mayoría de la gente significa tratar de llevar al niño a parecerse al adulto típico de su ciudad. Pero para mí la educación significa hacer creadores, tienes que hacerlos inventores, innovadores y no conformistas. Sí. Fíjate que eso que tienes abajo, dice, la inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer. Sí. Y es cierto, la inteligencia debe ser creativa, debe ser innovadora y la inteligencia nos debe de dar como la pauta para la resolución de conflictos. Si la inteligencia solamente sirve para replicar lo que ya otros han hecho, eso no es inteligencia. Sí, o sea, más seguir la copia, es una copia. Exacto. Ok, si quieres, que sigues. Meterle más billete para las áreas académicas en general, con más recursos y maestros preparados, podremos huir de este bache educativo. Coincido totalmente. Porque ya ven en el que es Chiapas, Oaxaca, esos maestros se la pasan haciendo huelgas. Sí. Aquí nos dice de las cuentas que intervienen en la contabilidad nacional, ¿cuál te llamó la atención y por qué? Aquí lo que yo pues, investigué más o menos es que automáticamente tenemos que entrar pues a la cuenta de consumo y inversión, porque tenemos que participar en la cuenta como familia al tener nuestra canasta básica y necesitamos una renta, consumo, o sea, es un consumo, permite activaciones, necesidades, pues viven siendo, pues ahorita como necesitamos el internet para estar en línea, hay que pagar. La contabilidad nacional es útil porque constituye un marco conceptual para describir las relaciones entre tres variables macroeconómicas clave: la producción, la renta y el gasto. Muy bien. ¿Qué es la que sigue? Cambiamos acá uno. Aquí, en mi opinión, si yo fuera presidente por un día, dice, yo tomaría el modelo económico, es más bien educativo, ahí, de Finlandia, para empezar una buena educación en el futuro, porque ve que ellos sí les está funcionando ese modelo educativo. Segundo, todos los políticos corruptos los mandaría a trabajar a las minas para que vean cómo se sufre para sacar el oro y la plata. Se lo roban. Sí, pero para que ellos lo saquen, para que vean lo que cuesta, pero no llevarlos no tenerlos en la cárcel, eso no es castigo, porque todavía tenemos que mantenerlos con nuestros impuestos. Bueno, eso sí. 3, sacar a las empresas que solo están acabando con nuestros recursos, agua, bosques. 4, y por último, buscar una energía limpia que acabe con el monopolio del petróleo y tener mejores energías para la producción, porque pues nomás están con el petróleo y no buscan una energía buena. Tenemos ahorita la solar y la de pilas, pero pues ¿cuánto cuesta un carro de esos ahorita? Exacto. No, muy caro. Así que es mi opinión si fuera presidente por un día. Pues te vamos a postular entonces. No me pasa lo que Colosio. Aquí ya hablamos de los monopolios, ya que nos pregunta de los monopolios. Aquí pues tenemos acá y sus empresas que alcanzan a ver ahorita. Y si son malos para nosotros, pero nosotros somos los culpables de ese monopolio por pagar ese precio excesivo. Un ejemplo, Apple con su iPhone. En la actualidad, este monopolio de Google que cobra 30% a las aplicaciones. O sea, que en un Android tienes aplicaciones. Si quieres tener tu aplicación en tu Android, pues Google te cobra un 30%, que pues Android es de Google. Pero si no quieres estar con Google, pues te das a Apple, pero Apple te cobra el 40%. O sea, es monopolio, ahí te meten monopolio. Sí, Y aquí tenemos exacto. ejemplo de Carlos Slim. Sí, imagínate cuántos, por ejemplo, Bachoco, Sears, Tabasco, Telmex, Inbursa, Sanborns, América Móvil,
Y luego creo que también es como inversionista del Grupo Alsea. ¿Cuánto Sí, dura pero- este? Pero si quiere poner un ladito ahí va a aparecer cuánto. Es que no me acuerdo, pero son cortitos. Muchos se preguntan por qué la economía mexicana no crece. ¿Por qué los precios de algunos servicios son más caros aquí que en otros países? Temas como la tecnología, el desempleo, la manipulación, cero productividad, pocas opciones, pobreza. Gran parte del problema se centra en los monopolios. Pero, ¿qué son los monopolios? Según la Real Academia Española, monopolio se entiende como situación de mercado en que la oferta de un producto se reduce a un solo vendedor. Un sencillo ejemplo de un monopolio mundial es Coca-Cola. Esta empresa acapara gran parte del mercado de los refrescos. México puede alegrarse de tener al hombre más rico del mundo, pero también al gobierno más ineficaz y débil ante los monopolios públicos y privados. Gracias a ello tenemos una enorme concentración de poder en unas cuantas empresas. Y somos de los pocos países que pagamos los precios y tarifas más altas en combustibles, electricidad, teléfono, refrescos, telecomunicaciones, entre muchos otros servicios. Por no saber lo que implica la existencia de monopolios públicos y privados en nuestra vida cotidiana, los mexicanos, al parecer, no solo los aceptamos, sino que somos felices de tenerlos. La exhibición cinematográfica está controlada por Cinépolis y Cinemex, según datos del IMCINE. En contraparte, si existieran más empresas de exhibición cinematográfica, cada una buscaría ofrecer mejor servicio, bajaría los precios, habría libertad de elección, buscarían innovar, integrar mayor tecnología, se crearían nuevos empleos y por ende la economía iría a la alza. Pero como no es así, por eso da igual cuánto cobren, porque no hay competencia. Saben que si quieres ir al cine tendrás que ir con uno de ellos. Y ejemplos como estos se repiten en todos los rubros de la economía mexicana. Y Pemex es uno de ellos. Uno de los empresarios más exitosos de México, enlistado en Forbes entre los más acaudalados tanto del país como del mundo. Compró Telmex, compró Sanborns, compró Sears, compró todo el centro de la Ciudad de México. No hay realmente una competencia aquí. Telcel es de él. Yo creo que no estamos cerca, sino que él está encima, lo queramos o no. En el monopolio de Telmex, no sé cuántas gentes trabajen para Telmex, son mexicanos. Y si los corren, ¿qué les vas a dar? ¿Puestos ambulantes para que vendan? No nada más trabaja para hacerse millonario, sino también para dar infraestructura laboral en el país. Porque es un gran empresario. Pues es dueño de todo esto, ¿no? Parece ser, ¿no? O sea que trabaja en una de sus calles. En algún sentido orgulloso por tener un empresario tan exitoso, alguien que puede mostrar que haciendo las cosas como él las hace, pues se puede tener una empresa exitosa. Lo admiro, todos quisiéramos ser igual. La reciente llegada del empresario mexicano Carlos Slim a la cumbre de los hombres más ricos del mundo ha sido recibida con indiferencia, pena y orgullo, por igual entre los mexicanos. De acuerdo con datos del CONAVAL, para un país que tiene más del 50% de su población en estatus de pobreza, donde prevalece la falta de inversión en innovación y tecnología, el 10% de la población es dueña del 65% de la riqueza que produce nuestro país. Es decir, un México desigual. Y es producto de nuestra ignorancia y el sometimiento de nuestras autoridades. Y eso es lo que ven los extranjeros. Un gobierno que no solamente tolera los monopolios, sino que los promueve. Es impresionante cómo 10 personas controlan nuestro país, cómo el poder se centra en ellos y cómo el gobierno acepta el sometimiento. Podrán tener diferentes nombres, pero muchas empresas del mismo rubro son del mismo dueño, como ocurre con Walmart México, Sam's Club, Bodega Aurrerá y Superama, donde el mexicano Lorenzo Zambrano es el propietario, al igual que Sanborns, Dax, Sears y Dorians del magnate Carlos Slim, mismo que tiene el control de más de 180 empresas, una docena de licencia de marcas y participaciones accionarias en cerca de 40 compañías. Es ilógico que un país como el nuestro, con más de 50% de personas en estatus de pobreza,
pueda existir el hombre más rico del mundo. Y es que este señor tiene empresas en todos los sectores, pero además es monopolista en muchos de ellos. Es cierto, este señor es el magnate de los negocios, pero ¿a costa de qué? ¿De aprovecharse del pueblo mexicano con precios sumamente altos? ¿De querer acaparar todo el mercado sin dejar espacio para la competencia? Y de saltarse los órganos regulatorios. Carlos Slim está en el ramo de la industria con Grupo Carso, que cuenta con empresas reconocidas a nivel mundial como Condumex, dedicadas a la infraestructura y comercialización de productos dirigidos a la industria de la construcción, energía, automotriz y telecomunicaciones. Nacobre, empresa fabricante de productos de cobre, aluminio y PVC, y procesadoras de hule y papel. Carlos Slim también es dueño de Frisco, con operaciones en ferrocarriles, en el sector químico y minero. Además busca acciones de pozos petroleros en Pemex para los próximos años. Una de sus grandes empresas es American Mobile. Ofrece servicios de telecomunicaciones en 18 países. Es el proveedor más grande de servicios móviles en Latinoamérica y cuenta con operaciones importantes en servicios fijos en México, Brasil, Colombia y otros 11 países. En total, controla 30 empresas. Además es propietario de Grupo Financiero Inbursa, Telcel, Telmex, Tabasco Oil Company, Sunburst, Mixup, Sección Amarilla, Sears, Chazam, Dax, Bachoco, cadenas de hoteles, bicicletas Bimex, empresas de neumáticos Euskari y General Tire, dueño de empresas de muebles, dulces, campos de golf, amortiguadores, cemento, dueño de grandes plazas comerciales en México y Estados Unidos, accionista en el periódico The New York Times y de equipos como León, Pachuca y Oviedo en España. Tiene las concesiones de llave junto a Vancomer para operar en casetas de carreteras de cuota de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cobrando el peaje en carreteras, además de paraderos de metro, estacionamientos, baños, tiendas, renta de locales y hasta un hospital. Los principales proveedores de Carlos Slim son Carlos Slim, porque fabrica prácticamente todos los materiales e infraestructura que se requieren. Ese es uno de los secretos para ser un multimillonario. Su más reciente logro fue ganar los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos de Sochi, Rusia 2014 y de Río de Janeiro 2016, dándole en la yugular a sus competidores mexicanos, que le hacen la vida imposible para su avance. Hablamos de Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, y Emilio Azcárraga, propietario de Grupo Televisa, dos mexicanos que integran la lista de los más ricos del país, que junto a Carlos Slim controlan los medios de comunicación en este país. Una vez más, vemos monopolios y duopolios. Muchos se preguntan. Aquí nos pregunta de, aparte de las actividades como agricultura, pesca, ganadería, siderúrgica y extractivas, ¿qué otras opciones tenemos en México para salir avante ante los desafíos de las siguientes décadas? En comunicación, tipo filando otra vez, a ver si lo voy a poner otra vez ahí, erradicar la corrupción, fortalecer un modelo económico solidario, gobiernos austeros, eficientes y éticos. Migrar de un liderazgo de poder a uno de autoridad. Interesarse por el bien común. Saldremos avantes a los desafíos. Muy bien, sí. Perfecto. Excelente presentación. Muchísimas gracias. Ahora no fui porque traigo un desgarre, no puedo caminar. No te apures. Lo importante es que hiciste tu tarea y luego ya ahorita ya no la presentaste. Así de que está perfecto. Muy bien. Pues tenemos a todo el mundo conectado ya, creo. Andrea, Gabriel, Gerardo, Miguel, Emilia, Abraham, Azucena, Alejandro, Leo. Muy bien. Ahorita nos queda menos de un minuto. Se va a terminar la transmisión, pero regresamos a esta misma liga. ¿Sí? Y voy a abrir el trabajo de Miguel, que también me lo mandó. Y después vamos a terminar con el documento de la gobernanza mundial y a tratar un tema de Twitter que por ahí les mandé al WhatsApp, a ver qué opinan de ese tema. ¿Sí? Ahorita nos vemos. Muchas gracias.